Queremos hacer una breve valoración de la decisión de la Junta de Portavoces y también de las consecuencias de lo que ayer pasó aquí en la Cámara y de las consecuencias también de esta suspensión de la declaración de soberanía aprobada contra el orden constitucional en este Parlamento y también de las consecuencias jurídicas que consideramos que puede tener. En primer lugar, debemos decir que a nosotros nos parece de sentido común y de justicia que el Constitucional anule, en este caso suspenda, para poder anular en un futuro una declaración que va directamente a la línea de flotación del artículo 1 de la Constitución y del Estatut de Cataluña. Es decir, esta declaración no solo es anticonstitucional, sino es antiestatutaria, porque sale del marco autonómico, porque sale, en definitiva, del marco de convivencia de Cataluña y del conjunto de españoles. Segundo punto, nos parece necesario poner encima de la mesa el extremismo y la situación a la que está llevando Convergencia y Unió y este desgobierno de Artur Mas la situación política. En vez de aceptar cuál es el marco constitucional y estatutario, en vez de trabajar por los catalanes y por lo que nos une, que en definitiva lamentablemente hoy es la crisis económica, la preocupación por la corrupción o el paro, en vez de trabajar en esa línea, Artur Mas es especialista en dividir a la sociedad catalana y está huyendo hacia adelante a costa de la división de la sociedad catalana, no solo frente al resto de España, sino internamente creando una fractura y una división en Cataluña. Y por eso le pedimos al PSC que no le haga el juego a Convergencia y Unió y a Esquerra, que no se sume a las tesis separatistas, ni les haga el juego, ni sirva de cómplice, y le pedimos a Pere Navarro que reconsidere su posición y no acuda a la comisión por la ruta separatista. Nos parece que es evidente que el instrumento que pretende Convergencia y Esquerra es simplemente legitimar su posición ya enseñada a toda Cataluña y al conjunto de España en la campaña electoral. ¿Recuerdan aquel cartel de Artur Mas, de la veu d'un poble? ¿Recuerdan el programa electoral que hablaba de Estado propio, que hablaba también Esquerra Republicana, literalmente incluso planteando la declaración unilateral? Pues bien, consideramos que el PSC debe abandonar esa comisión y le pedimos a Pere Navarro que esté al lado de los demócratas frente al separatismo, que esté al lado de la democracia y de las leyes democráticas, porque uno puede discutir de muchas cosas, discrepar de muchas cosas, pero las leyes democráticas no se pueden saltar, y la Constitución y el Estatut de Cataluña son leyes democráticas, y por tanto no hay nada más allá de la ley democrática. Fuera de la ley democrática es la selva, y por tanto nosotros no queremos ni la selva, ni queremos referentes como el que ayer citaba la señora Rovira de Kosovo, porque para nosotros el referente no es Kosovo, sino los países democráticos que ayer también citábamos, como Alemania, Estados Unidos, Francia u otros países que son países que defienden la unión a la vez que defienden, en muchos casos, países federales, la autonomía y la convivencia de todos los ciudadanos. Ese es nuestro modelo, el modelo de un país autonómico, federal, descentralizado, pero cohesionado y unido, y el problema que hoy preocupa a la mayoría de catalanes es el mismo exactamente que la mayoría de españoles, que es el paro. Ayer, como ustedes recuerdan, Ciudadanos le propuso al presidente, como ya lo hemos hecho en el registro con el apoyo del PSC, un debate sobre la reactivación económica, el paro y la creación de empresas. Bueno, pues ese debate queda suspendido también, en este caso, no por el Constitucional, sino suspendido por la mayoría de CiU y Esquerra, que no quieren debatir del primer tema que preocupa a los catalanes. Esa es la realidad. Hay que seguir con la cortina de humo, con la crispación, con el enfrentamiento, con el extremismo, y quieren abandonar la centralidad política que representa hoy los principales problemas de los catalanes, que es el paro, insisto, la corrupción, la economía y los partidos políticos. Ese es el debate hoy central de la mayoría de casas, de empresas, de reuniones, en la mayoría en definitiva, encuentros entre catalanes, porque les preocupa lo mismo, insisto, que al resto de españoles. Esa es nuestra prioridad en esta legislatura. No hay gobierno, no hay presupuestos, pero sí que hay alternativa. Y por tanto queremos generar una alternativa y pedirle al conjunto de catalanes que sumen fuerzas. Nosotros vamos a ser garantes también aquí de la convivencia frente a quien quiere dividir a la sociedad catalana. Crear una fractura social para salvar la carrera política de Artur Mas o de algunos es una auténtica irresponsabilidad. Y le pedimos también a algunas voces discrepantes que empiezan a aparecer. Hoy hemos visto un artículo en el periódico de Cataluña que hacía referencia, anónima, eso sí, algunos diputados de Convergencia que empiezan a estar de acuerdo con nosotros en que hay que hablar más de recuperación económica y de empleo y menos de separatismo. Le pedimos también a esas voces de Convergencia y Unió que sean valientes y empiecen a pedir explicaciones a su gobierno. Y que en el PSC ocurra lo mismo. Necesitamos que la gente moderada, sensata, razonable, que busca acuerdos y no enfrentamientos, también hable. Y por tanto, desde Ciutadans le pedimos a aquellos diputados de Convergencia, a aquellos cargos públicos de Convergencia y Unió, del PSC, que están en contra de la deriva en la que está entrando Cataluña con este extremismo liderado por Artur Mas, hablen, que sean libres, porque van a hacer un favor a todos los catalanes y un servicio a Cataluña, hablando y pidiendo
sensatez, seny, sentido común y busca, en definitiva, de acuerdos y no de división. Es el momento de que algunos diputados y algunos cargos públicos de estos partidos se mojen y digan lo que dicen en los pasillos y algunos periodistas y lo digan en el Parlamento y en sus partidos. Y por eso nos consta que en Convergència i Unió hay gente que no está de acuerdo con esta deriva, nos consta que en el PSC hay gente que no quiere que el PSC esté en esta comisión por la ruta separatista, y les pedimos a esos señores que sean valientes, que la sociedad catalana se lo va a agradecer, porque llegar a acuerdos, destensar esta cuerda que están tensando desde Esquerra Republicana y Convergència, desde la cúpula de estos partidos, va a ser un favor para la convivencia futura en Cataluña. Seguir por la vía, como ayer decía la señora Rovira y el señor Junqueras, emulando Kosovo y la ex Yugoslavia, desde luego no nos va a llevar por ningún buen camino. En cambio, emular a los países federales que discuten democráticamente pues, sus tensiones territoriales, financieras, en definitiva, lo lógico en una democracia, eso es el camino. Por tanto, si alguien quiere hablar de la Ley de Financiación Autonómica, hablemos. Si alguien quiere hablar, en definitiva, de cómo se reactiva la economía en Cataluña y el conjunto de España, hablemos. Si alguien quiere plantear si tenemos que llegar, como nosotros proponemos, a un pacto contra la corrupción y no para tapar la corrupción, hablemos. Pero si lo que quieren es seguir por el camino de la separación y del conflicto, desde luego no solo nos encontrarán, sino que estamos trabajando ya para generar esa alternativa. Y en esa alternativa necesitaremos mayorías sociales y mayorías políticas, también de gente de esos partidos que empieza a discrepar en privado y que debe empezar a hacerlo en público. Esa es nuestra posición. Y finalmente, respecto a las alegaciones que va a hacer el Parlamento, decir lógicamente que nosotros fuimos el único grupo parlamentario que pidió al Gobierno de España que recurriera la declaración, por tanto, supongo que entenderán cuál es nuestra posición. Ciudadanos fue el grupo parlamentario que pidió al Gobierno de España ese recurso. Recuerden que no lo hizo ni el Partido Popular en aquel momento, que decía que no tenía sentido. Luego el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado sí que recomendaron la tesis que mantenía Ciutadans y, en definitiva, acabó recurriendo lo que era obvio, que era una declaración que iba a la línea de flotación del artículo 1 de la Constitución. Por eso nosotros consideramos que no es que no haya que hacer alegaciones, sino que hay que asumir esa suspensión, que es probable que acabe, en definitiva, con una nulidad o como mínimo con una sentencia interpretativa restrictiva y negativa de los efectos jurídicos que pueda tener esa declaración, que hemos conseguido lo que queríamos, que es que el Constitucional se pronuncie y no que sea el señor Gallardón o quien sea el que opine. No quiero ni queremos ese Ciutadans que sea el ministro del ramo, para que nos entendamos, quien diga lo que es la declaración, sino que sean los tribunales, y así ha sido, y por tanto estamos satisfechos con la actuación del Constitucional y también pensamos que esas alegaciones, que por mayoría se han acordado en la Junta, no por unanimidad, recuerden, lógicamente acatamos esa mayoría y ese reglamento de la Cámara, pero no estamos de acuerdo porque creemos, como le dijimos al Constitucional y al Gobierno en su día, que cuando uno se declara sujeto jurídico tiene consecuencias jurídicas. Y en esa declaración no solo hay una declaración política, sino que se declara sujeto jurídico y político, en este caso a Cataluña, rompiendo en definitiva la soberanía ciudadana del conjunto de españoles para ir a una soberanía territorial o institucional, que lógicamente choca con la Constitución española y, por cierto, chocaría con todas las constituciones federales del mundo. Eso es lo que nosotros pensamos sobre esos recursos y esa es nuestra posición y es la que vamos a defender.